A continuación, la siguiente comparecencia es a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos, a fin de informar sobre asesoramiento jurídico, representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el caso Nevada. Tiene la palabra el señor vicepresidente. Parlamentario de Podemos, a fin de informar sobre, como se decía, del asesoramiento jurídico y la representación y defensa de la Administración en el caso de Nevada. Decir que, efectivamente, el asesoramiento y la representación en defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, tal como se les puse ya, lo conté en esta comisión el día 31 de marzo, ejercida por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a través de los letrados y de las letradas adscritos al mismo. Les di cuenta también de la actividad, que es una intensa actividad que viene realizando, lógicamente dada la dimensión que tiene la comunidad autónoma, y viene desarrollándose en garantía de la ciudadanía, del control de legalidad y de la actuación administrativa especialmente. Trasladarle en primer lugar nuestro respeto por la justicia y por lo que dictaminen las sentencias de los tribunales, ¿no? Desde este Gobierno mantenemos en todo momento que no hay que interferir en el trabajo de la justicia ni de los jueces, prestando toda aquella colaboración que se nos solicite. Aclararles que el Gobierno de Andalucía no coincide con el auto del pasado 13 de julio que resuelve condenando a la Junta de Andalucía al abono de 157,4 millones de euros y que sin duda es el origen de esta comparecencia, ¿no? Tal es así que desde el Gabinete Jurídico se ha interpuesto recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, fundamentándonos no solo en los diversos decretos de orden procesal, tales como en la inadecuación del procedimiento seguido, la total vulneración de garantías procesales y la falta de motivación, entre otros, sino en cuestiones de fondo. De fondo relativa a la absoluta falta de prueba y de imputación de los perjuicios o daños en la actuación de la Junta de Andalucía. Y ello en cuanto son los órganos judiciales de orden penal y contencioso los que decretan la medida y la ratifican. Y esto es importante. Son los órganos judiciales los que enjuician una conducta delictiva del promotor por un delito contra la ordenación del territorio, sin que además conste en ningún momento que la mercantil, pudiendo hacerlo, hubiera solicitado el levantamiento de la medida cautelar. No obstante, dada la complejidad y la rigurosidad que requiere este asunto, me gustaría detallarle de una forma cronológica los principales aspectos que se han seguido en este procedimiento a efecto de realizar una mejor valoración de la actuación llevada a cabo sobre este caso. El 24 de octubre de 2015 tuvo entrada en la delegación del Gobierno extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local. La sesión del 31 de septiembre del 2005, que son remitidos a la Delegación de Obras Públicas el 6 de noviembre de 2005. Seguidamente, el 23 de ese mismo mes, la Delegación de Obras Públicas solicita la remisión del proyecto objeto de la licencia. Ejemplar del proyecto que es remitido por el Ayuntamiento de Armilla el 26 de enero de 2006. Sobre dicho proyecto, el 2 de marzo de 2006, los servicios técnicos de la Delegación Provincial emiten un informe técnico y el 21 de abril del 6 se insta al Ayuntamiento de Armilla a la revisión de la licencia. Tras ello, el propio Ayuntamiento, mediante decreto de su alcaldía, obvio el número, de 28 de julio, acuerda la suspensión inmediata de las obras en lo que afecta a la ocupación de los suelos calificados como zona verde. Asimismo, contra la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio de la licencia del Centro Comercial Nevada, el Gabinete Jurídico, a instancia de la Consejería de Obras Públicas, interpone recurso contencioso administrativo el 4 de agosto de 2006, solicitando además la adopción de la medida cautelar de suspensión de las obras en el citado centro comercial que se ordenó, y esto es importante, por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 mediante el auto de 31 de octubre de 2006, cuyos daños nos reclaman ahora a la Junta de Andalucía, como saben. Recuerdo, se ordenó por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 mediante el auto de 31 de esa fecha que le he hecho referencia de octubre. Una suspensión sobre la que la Junta de Andalucía, insisto, que pidió la Junta, pero que es acordada por el propio Juzgado número 1. Un juzgado que luego además estima parcialmente nuestro recurso mediante la sentencia 95/2009 y que ordena que se revise de oficio la licencia. Por tanto, la suspensión cautelar de las obras no fue una medida arbitraria o no justificada, sino acordada por el Juzgado número 1 que dictó finalmente sentencia favorable. Es más, en la jurisdicción penal
y sin estar personada la Junta, el 27 de abril de 2007 el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada también acordó la paralización inmediata de las obras, llevando a la apertura de diligencia por presunta desobediencia por noticias aparecidas en prensa. Junto a ello, por medio de comunicación, conocemos sentencia penal por delito contra la ordenación del territorio de la Audiencia Provincial en la apelación penal 421-2010 de 28 de julio de 2011, que condena al promotor y a otras personas por un delito contra la ordenación del territorio y que declara ilegal parte del centro comercial ordenando la demolición aproximada de 1000 metros. Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 14 de julio del 14 desestima el recurso contencioso administrativo instado por la Junta de Andalucía por considerar que no ostentábamos legitimación para solicitar la revisión de oficio. Es importante. Es, por tanto, tras esta sentencia del TSJ cuando el promotor exige daños y perjuicios a la Junta de Andalucía por la medida cautelar solicitada por la Junta y adoptada por el Juzgado de lo Contencioso número 1, como antes he señalado, y que da lugar al dictado del auto que se ha recurrido en apelación, en cuanto consideramos que no se ajusta a derecho al adolecer de importantes defectos de orden procesal y material que fundamentan su impugnación judicial. En particular, no podemos perder de vista que no se justifica ni se prueba la existencia de nexo casual, puesto que, como hemos señalado, la medida cautelar ha sido decretada y ratificada por hasta 4 órganos judiciales: el Juzgado de Contencioso número 1, la Sala de la Contencioso Administrativa del TSJ, el Juzgado de Instrucción número 6 y la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Granada. En definitiva, señoría, hay cuestiones que no podemos obviar. La primera, que el propio Ayuntamiento paró las obras por decreto de la Alcaldía del 1661-2006 de 28 de julio, porque no se estaban ajustando a la licencia. La segunda y más importante, que el 26 de abril del 7, el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada también acordó la suspensión de las obras. Pero el dato definitivo es que las obras no se paralizan de verdad hasta que no se le ordena al Juzgado de Instrucción número 6 de Granada el 26 de abril de 2007. Antes, cuando las paralizó el Ayuntamiento y el propio Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo, el promotor incumplió y siguió con los trabajos, y eso no lo dice la Junta, sino que lo dice la propia sentencia del 28 de julio de la Audiencia Provincial de Granada, que, dicho sea de paso, declara la construcción ilegal y acuerda su demolición parcial de 4.000 metros nada menos. En consecuencia, a nosotros se nos reclama por una suspensión que solo fue efectiva cuando lo ordena un juzgado de instrucción en un procedimiento en el que la Junta ni siquiera participaba. Si a ello se unen los defectos procedimentales y de garantías procesales en que incurre el auto, que estima en parte la petición de la empresa, así como que la propia mercantil no pidió, pudiendo hacerlo, el levantamiento de la medida, y que no acredita ni justifica los conceptos económicos que reclama y que no están vinculados a la paralización, comprenderán que tenemos fundadas esperanzas de que en apelación se dictamine que no procede indemnización alguna. Por todo ello, considero oportuno valorar y destacar el trabajo que han estado llevando a cabo el cuerpo de letrados y letradas de la Junta de Andalucía sobre este caso, en el que en estos momentos pesa una desafortunada situación que no tenemos duda concluirá favorablemente a la Junta de Andalucía y de los intereses generales de todos los andaluces y las andaluzas. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Bueno, para empezar, que no quepa duda que nosotros, en este caso, estamos al lado de la Junta de Andalucía. Nosotros venimos de un modelo anterior, que es un modelo fallido, caduco, que yo espero que no retorne, aunque va a haber presiones ante las contradicciones económicas que ya vemos para que algunos interpelen de nuevo a los promotores, constructores, al viejo modelo que nos ha llevado a esta crisis social, de endeudamiento, financiera y ambiental. Hay un libro maravilloso de Ramón Fernández Durán que falleció hace unos años, que era un activista de Ecologistas en Acción, y que se llamaba El tsunami urbanizador, y recordaba que en la década pasada la urbanización habría crecido, el suelo construido habría crecido un 25% de media en el territorio español, y en algunos sitios como Madrid, Murcia, Valencia, que no es casualidad, un 50%. Es decir, habíamos crecido la mitad que lo que habíamos hecho durante siglos. Ese modelo es insostenible, pero además lo es también desde un punto de vista social, económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que discutimos hoy tiene un valor simbólico enorme desde el punto de vista político. Es decir, torcer el brazo a aquellos que han hecho de la especulación de modelos de
de ciudad insostenible, del desmantelamiento del pequeño comercio, de vivir del pelotazo y de las arcas públicas, no es un asunto menor, pero tampoco es un asunto menor cuando hablamos de 157 millones de euros, que supone un presupuesto mayor que el de alguna consejería, y que, bueno, no sé, decía el otro día una compañera, en un tono un poco irónico, una portavoz de Podemos, si vamos a tener que acudir a otra fusión hospitalaria para pagar esta deuda, ¿no? A mí lo que me preocupa de todo esto, evidentemente, hay una parte de la estrategia jurídica que no se puede decir públicamente porque forma parte de una estrategia, evidentemente. Pero cuando hay 157 millones de euros en juego, uno tiene que activar una serie de protocolos, y a nosotros no nos cabe en la cabeza que no nos personáramos en la última vista, cuando hay 157 millones en juego. Y este es el debate al final. Es decir, el debate no es el del apoyo del Grupo Podemos a torcer el brazo a quienes yo creo que hoy no tienen razón, evidentemente, y que es la administración pública la que en un momento determinado ha intervenido para que no se siguiera con un modelo concreto en el que yo creo que, bueno, pues, que es un modelo irracional. Entonces, ante eso tiene que haber una lealtad absoluta y estar del lado de quien estamos, del lado de lo público en este momento, pero no entendemos la estrategia a seguir. ¿Ha habido llamada o no ha habido llamada de los juzgados al letrado? ¿Lo sabía la supervisora? Bueno, pues, y si lo sabía, ¿por qué no hemos personado? ¿Por qué no hemos ido a la última vista? Porque, ya digo, están en juego 157 millones de euros por un lado, pero también está en juego el capital político y simbólico de una batalla política contra un viejo modelo que no debe regresar. Y que si esta batalla se pierde, no solo perdemos unos recursos necesarios para Andalucía, sino que perdemos una batalla para parar que regrese el viejo modelo, el viejo modelo del pelotazo. Entonces, bueno, a nosotros nos surge la duda de la estrategia. Evidentemente, habrá una parte de la estrategia que no debe desvelarse, lo decimos con lealtad, en este sentido también, pero no entendemos la no asistencia. Es decir, nos parece a priori irresponsable, y le sigo lanzando la pregunta. ¿No hubo llamada de los juzgados al letrado y estaba en conocimiento de la supervisora? Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Sí, señoría. Reiterarle algunas cuestiones que yo creo que son, no por dicha, menos importantes de mantenerlo, ¿no? El Ayuntamiento revisó la licencia municipal, por eso decidió acudir a los tribunales en un procedimiento que llevó al juzgado número 1 de Granada. El juzgado acordó la medida cautelar de suspensión. Lo reitero porque parece que no se sabe exactamente por qué, si no fue la Junta quien, sino que fue a instancia del propio juzgado. Es decir, acordó la medida cautelar el propio juzgado, la suspensión de las obras. Luego dicta sentencia favorable a la Junta, que es... en el mismo auto del 13 de junio fija la indemnización en razón de una suspensión que se solicitó por la Junta, pero que la acordó el propio juzgado. Y lo hizo en solicitud de la prensa cuando el TSJ en el 14 anula la sentencia mencionada del juzgado número 1 de Granada, y eso es muy importante, ¿verdad? Que esto es un poco para expertos, pero es cierto, ¿no? Y también es cierto que el 8 de septiembre se interpuso el correspondiente recurso de apelación contra el auto, por tanto eso está pendiente en este momento. Y decirle que efectivamente es cierto que la Administración del Gabinete Jurídico no compareció a la vista señalada el 6 de junio del 6, pero como le explicaré, y además ha sido explicado ya suficientemente en el territorio, fue un error meramente administrativo que, por otra parte, hay que dejarlo meridianamente claro, tampoco afectó al contenido del acto dictado, baste verlo. Porque parece que la no asistencia de un letrado ha provocado la decisión del juez, no lo creo, ¿no? Sí, el día 27 de octubre del 15 se recibió en el Servicio Jurídico Provincial la diligencia de ordenación del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de fecha 13 de octubre del 15, dando traslado de la citación para una vista a celebrar el 6 de junio del año siguiente, 2006. 27 de octubre de 2015 para el 6 de junio del año siguiente, en 2016. Advirtiéndose por el letrado en la citación y el señalamiento. No obstante, y dado el tiempo transcurrido, 8 meses, unido a un contexto de una elevada, que es verdad, como usted bien sabe, que lo he contado aquí, una elevada carga de trabajo, se produjo un error meramente administrativo que no se anotó en la agenda del letrado. Pero hay que añadir que cuando llamaron del juzgado anunciando que ya se había celebrado la vista del letrado, se personó en el juzgado a las 11 horas. Se personó en el juzgado el mismo letrado a las 11 horas y habló personalmente con la juez,
titular del juzgado para explicarle la incidencia que se había producido, que da el testimonio. Por tanto, a las 11 horas de ese mismo día se personó en el juzgado y habló personalmente con la jueza cuando fue advertido. Y le trasladó a la jueza que ya teníamos presentada en el juzgado nuestra oposición por escrito a la actuación. Y es que efectivamente, aun cuando no se acudió a la vista, no se aceptó a la defensa de la Junta de Andalucía, en cuanto que efectivamente con fecha 15 de septiembre de 2015 se había presentado ya por el letrado el escrito de oposición a la petición de indemnización realizada por el promotor, como señala el propio auto. Por tanto, la no asistencia, la documentación necesaria. El escrito de oposición estaba presentado y en fecha 14 de octubre del 15 se aportó informe pericial elaborado por el jefe del Servicio de Inspección de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, elaborado en fecha 1 de octubre del 15, y en la vista, la parte actora se limitó a ratificar su escrito, ratificándose a sí mismo el informe pericial presentado por la misma. Y no perder de vista, y es algo que no se puede dejar de perder de vista, que en este mismo asunto se abrieron diligencias penales que concluyeron con sentencia de julio de 2010 del Juzgado Penal número 3 de Granada, que condena al promotor Tomás Olivo a 7 meses de prisión e inhabilitación y al alcalde y al conde a 7 meses de prisión y 7 años de inhabilitación como autores responsables de un delito contra la nación del territorio. Por tanto, comprenderá que aquí hay una enorme contradicción, ¿no? Por tanto, no será la no presencia en una vista que ya estaba presentada la documentación de oposición de la Junta de Andalucía, no será la consecuencia de la indemnización a la Junta. Por eso entendemos, y desde el respeto a la justicia, desde el respeto a sus decisiones, no compartimos y hemos hecho la apelación correspondiente. Que además esa sentencia fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial. Luego, ¿cómo va a ser penalmente reprobado y al mismo tiempo compensado? Yo creo que eso, desde el respeto, insisto, a cualquier decisión de los tribunales, entendemos que el auto no se ajusta y por tanto entendemos que la indemnización acordada por el juzgado no corresponde, por lo que he contado con anterioridad, y creo que ya no necesitamos más explicación en el sentido de que creo que es meridianamente claro, pero desde luego yo voy a defender el trabajo del cuerpo de letrado de la Junta de Andalucía, y que un mero error administrativo, que efectivamente también ha tenido sus consecuencias, como es lógico, dentro de la propia ordenación del servicio, porque lógicamente tendrá que ha sido pedida y solicitada la explicación pertinente de cómo se ha producido. Pero esa es la realidad y, por tanto, no podemos desvirtuarla ni aprovechar el que haya habido ese error administrativo para poner en duda el trabajo de la asesoría jurídica, que no es el caso de ustedes. No lo me refiero, sino por lo que hemos visto en otras ocasiones, desde luego porque el trabajo que aquí ha realizado la Junta de Andalucía ha ido siempre a lo mismo, a que hay que responder de los hechos que se han producido. Y, por tanto, la Junta ha actuado conforme a derecho, y así ha sido ratificado una y otra vez por los diferentes juzgados. Señor Rodríguez. Error humano es, ¿no? Es decir, al final, bueno, puede convertirse en un error humano y a mí me parece comprensible desde un punto de vista humano. O sea, no, efectivamente. Lo que pasa es que no creo que haya tantos casos que tengan los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía con 157 millones de euros encima de la mesa. Entonces, creo que el protocolo de intervención y de organización del caso tendría que haber sido mucho más ambicioso. Es decir, yo no creo que los servicios jurídicos tengan una responsabilidad, todos nos podemos equivocar, yo creo que hay una responsabilidad política, es decir, de hacer un seguimiento especial del caso, porque ya creo que es un caso excepcional. Desde el punto de vista financiero fiscal lo es, porque si al final esto se perdiera tendríamos un problema enorme. Pero lo es también desde un punto de vista político. Es decir, yo creo que aquí nos estamos jugando mucho. Y en este sentido, el Grupo Parlamentario de Podemos está junto a la Administración Pública. No quepa ninguna duda. Creo que también hay que resaltar, como bien ha señalado, que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad que al final también el Ministerio Fiscal, cuando intervino, también señaló al Ayuntamiento, y es que la depredación urbanística en Granada tiene un nombre que se llama La Vega, y hay responsabilidades compartidas, ¿no? Yo creo que la labor que hizo en su momento la Junta de Andalucía de intervenir sobre aquella licencia es correcta, pero a nosotros no nos quita que hagamos una crítica muy severa sobre el comportamiento de otro tipo de administraciones, en este caso las locales, en connivencia con el capital privado, promotores y constructores de la zona, ¿no? Yo entiendo por su intervención
que no renunciamos, por tanto, a ganar, que es lo que podía haber dado la impresión de no habernos presentado. Es decir, no renunciamos a ganar y, por lo tanto, entiendo yo también que esto se va a convertir en una prioridad no solo de los servicios jurídicos, sino una prioridad política. Y esto es lo que yo creo que al final con esto tenemos que cerrar el debate. Es decir, lo que ha pasado hasta ahora, usted señala que es un error humano, nosotros lo podemos comprender. Pero lo que entendemos es que hay un error político de fondo. Es decir, que había un caso especial desde el punto de vista ambiental, financiero, pero desde el punto de vista fiscal había 157 millones, que es algo excepcional, y por lo tanto lo que solicitamos a partir de ahora es que se abra un protocolo especial con este caso, un protocolo de seguimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía para llevar a buen puerto el caso, ¿no? Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Bueno, yo reiterarme en que la Junta de Andalucía no renuncia a ganar este caso. Y además cree que tenemos razón jurídica que avala esa creencia de que vamos a ganar. Y haremos todo lo que sea y esté en nuestra mano para mostrarlo y para demostrarlo. Y efectivamente, usted lo mismo lo reconoce, la consecuencia de un error administrativo, que puede ser comprensible humanamente, tiene unas consecuencias dentro del propio servicio, pero no las ha tenido. Y así están los datos que yo he dado en el procedimiento. Porque lo he explicado, ¿no? Ya no voy a volver a ello, pero desde luego quien tiene una sentencia, incluso por lo penal, no puede ser resarcido en lo contencioso administrativo, porque esa contradicción, alguien, y en este caso corresponde a ese alguien, precisamente que es el procedimiento legal, arbitrar la corrección a este hecho, y desde luego la Junta de Andalucía había presentado en tiempo y forma los escritos de oposición, incluso el informe pericial correspondiente, mostrando su oposición radical a la propuesta del promotor, y así creemos que vamos a seguir trabajando, y no le quepa la menor duda que en ese sentido yo le agradezco también que usted haya tenido una intervención pausada, sensata, en el sentido de entender que la Junta de Andalucía ha trabajado correctamente, sin perjuicio que haya producido un error humano, que desde luego comprenderá que ha sido involuntario. Gracias, señor vicepresidente. Perdón.